Amados hermanos y hermanas, hay una frase en la palabra de Dios que cada vez que la leo me sacude por dentro y me coloca de frente ante el corazón de esta generación. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, se nos enseña que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, no pide permiso a la historia, no espera a que el mundo se estabilice, no aguarda a que nosotros terminemos de acomodar la vida. Llega en el tiempo exacto que Dios ha determinado, y cuando llega, no solo sacude a una nación o a una economía, sino que quiebra el orden entero que el ser humano cree permanente. Muchos están viviendo como si la historia fuera una cadena de accidentes. Creen que el mundo se mueve únicamente por la política, por el dinero, por la tecnología, por alianzas, por armas. Y entonces suponen que el futuro es solo el resultado de negociaciones. Pero hermanos, si nosotros miramos así, siempre vamos a reaccionar tarde. Una noticia nos inquieta, una crisis nos paraliza, un giro del poder nos llena de temor. Y la gente corre detrás de conjeturas como quien persigue humo. Pero la Biblia no nos enseña a perseguir humo. La Escritura nos da un marco, un mapa, un orden de revelación para leer el tiempo correctamente, para no caer ni en histeria ni en sueño espiritual. Quiero que sostengamos con fuerza esta base desde el principio. Yo me mantengo en una postura premilenial y dispensacional. Esto significa que Jesucristo regresará antes de establecer el reino de 1000 años. Y ese reino será real, aquí en la tierra. No una simple figura para consolar al corazón humano. Además, el programa final de Dios tiene un orden claro y sus etapas no se mezclan. No podemos tomar lo que corresponde a la iglesia y colocarlo todo sobre Israel. No podemos tomar lo que pertenece a la ira de Dios y reducirlo diciendo que es solo lenguaje simbólico. No podemos echarlo todo en una misma olla y llamarlo escatología para que cada quien lo interprete como quiera. Cuando hacemos eso, ya no dejamos que la palabra nos guíe, sino que obligamos a la palabra a seguir nuestras opiniones. ¿Se han dado cuenta de que aquí es donde muchos tropiezan? Cuando no distinguen las etapas. Unos entran en pánico y convierten cualquier conflicto en el fin inmediato del mundo. Otros se vuelven indiferentes y dicen que todo es figurado. Que nada es seguro, pero si Dios nos dio señales claras, giros definidos, eventos con peso histórico, nuestra responsabilidad es leer correctamente. El creyente no puede vivir de rumores, ni puede vivir en la neblina. ¿Cuál es entonces el eje de este marco? Lo digo directo, sencillo, y quiero que lo recordemos como la columna vertebral de nuestra fe. Primero viene el arrebatamiento de la iglesia, después viene la tribulación de 7 años, con un punto de quiebre a la mitad de la semana. Esos 7 años terminan con la segunda venida visible de Jesucristo. Cuando Él interviene, derrota al anticristo y apaga la guerra final. Luego viene el reino de 1000 años en la tierra, donde Cristo gobierna. Satanás es atado y el mundo entra en un tiempo de orden restaurado. Al final de esos 1000 años, Satanás es soltado por un breve tiempo. Ocurre la última rebelión y Dios la destruye en un instante. Después viene el juicio ante el gran trono blanco y finalmente el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén y la presencia eterna de Dios en medio de su pueblo. Algunos preguntan por qué tanta precisión. ¿Por qué no decir simplemente que al final Cristo vence ya? Hermanos, porque cuando no hay orden, la gente pone su esperanza en el lugar equivocado. Cuando no hay marco, muchos le cuelgan al anticristo cualquier noticia política. Y cada vez que se equivocan, su fe queda golpeada. Cuando no hay marco,
Algunos creen que la iglesia debe pasar por la ira como si fuera castigo y viven dominados por el miedo en vez de vivir en santidad y vigilancia. Cuando no hay marco, se lee más el periódico que la Biblia. Y cuando llega un evento verdaderamente decisivo, no hay fundamento donde pararse. Y quiero decir esto con total claridad. La escatología no es para convertirnos en cazadores de sensacionalismo. Es para que vivamos correctamente. Si la historia tiene un final, si Dios tiene un programa, la pregunta no es si nosotros podemos adivinar fechas. La pregunta es si estamos en Cristo, si estamos viviendo como personas que van a encontrarse con el Señor, si estamos aferrados a este mundo como si fuera nuestro hogar. Porque si el día del Señor viene como ladrón, solo hay dos clases de gente: los que serán sorprendidos porque estaban dormidos y los que no saben la hora, pero están despiertos. Por eso, desde este fundamento, yo quiero colocarnos en el lugar correcto. No sobre conjeturas, sino sobre la palabra de Dios. No sobre el miedo, sino sobre el orden de la revelación. Si tenemos este marco, cuando el mundo tiemble, nosotros no seremos arrastrados, porque sabemos hacia dónde va la historia. Y termino con una pregunta directa. Si Dios ya trazó un orden tan claro, ¿qué está deteniendo a tantos de vivir con seriedad delante de Él? ¿Es falta de información o es rechazo a la verdad? ¿Es falta de entendimiento o es resistencia al cambio? Porque vendrá un momento en que este marco dejará de ser conocimiento y se convertirá en realidad. Y cuando esa realidad comience, la pregunta ya no será ¿qué pensamos sobre los últimos tiempos?, sino ¿a quién pertenecemos? Amados hermanos y hermanas, si ya hemos colocado el marco correcto, ahora quiero llevarnos al acontecimiento que abre la puerta, al evento que con solo ocurrir hará que el mundo entre en otra era. Estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia. No es una historia simbólica, no es un recurso espiritual para consolar al que tiene miedo, es un acontecimiento real, con un momento determinado y con consecuencias en cadena. Y vendrá tan rápido que la humanidad ni siquiera alcanzará a comprender qué fue lo que presenció. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el 17, la Escritura lo describe con claridad. El Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hermanos, ese es el lenguaje de un encuentro, de una reunión. La iglesia no sube por sus propias fuerzas. El Señor viene a recogerla. El ser humano no se eleva por mérito propio. Dios actúa soberanamente. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 51 hasta el 53, la palabra enfatiza la velocidad y la transformación. Esto sucede en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Lo ven? El arrebatamiento no es solamente desaparecer de este mundo, es una transformación del ser para estar en la presencia del Señor, es la marca de la gracia, la consumación de la promesa para la iglesia. Pero ahora debemos mirar de frente las consecuencias. Si millones de personas desaparecen en un instante, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasará en las calles? ¿Qué pasará en los aviones? ¿Qué pasará en los ejércitos? ¿Qué pasará en los hospitales? ¿Qué pasará en los centros de control? ¿Qué pasará con las fábricas? ¿Con la electricidad? ¿Con el transporte? ¿Con las cadenas de suministro? ¿Con los mercados financieros? ¿Con la seguridad cibernética?
Todo reaccionará como un cuerpo al que le cortan un nervio principal. No hace falta una guerra nuclear, no hace falta un meteorito. Solo la desaparición de la iglesia bastará para que el planeta entero se tambalee. Algunos piensan que la iglesia es pequeña y que no influye nada. Hermanos, esa es una manera equivocada de mirar. En muchas naciones los creyentes están presentes en todos los niveles. Hay médicos, hay ingenieros, hay policías, hay pilotos, hay maestros, hay personas en finanzas, hay personas en administración pública. Cuando Dios retira a la iglesia, no será solo una cifra, será como desenchufar al mundo. Y no olvidemos que la iglesia es la sal de la tierra. Cuando la sal es quitada, la corrupción se acelera. Cuando la luz es removida de su lugar, las tinieblas avanzan con más fuerza. Por eso digo que el arrebatamiento no es solo una noticia gloriosa para los que pertenecen al Señor, es un terremoto para el orden humano. Y en medio de ese terremoto se encenderá una necesidad como fuego, la necesidad de una explicación, la necesidad de una autoridad que unifique, la necesidad de una mano lo suficientemente fuerte para decirle al mundo que todo sigue bajo control. Estamos viviendo en una época en la que una crisis sanitaria fue suficiente para cerrar al mundo entero. Un colapso financiero puede estremecer los mercados. Una guerra regional puede disparar la energía y los alimentos. Entonces, imaginen cuando millones desaparezcan al mismo tiempo, sin aviso, sin rastro. ¿Cómo reaccionará la humanidad? Lo llamarán fenómeno natural, lo llamarán desastre cósmico, lo llamarán intervención extraterrestre, inventarán 1000 relatos para evitar una sola conclusión, que Dios ha intervenido y precisamente en ese instante aparece el vacío de poder. No solo un vacío político, sino un vacío espiritual. El ser humano tendrá miedo y cuando el ser humano tiene miedo, está dispuesto a entregar su libertad a cambio de una sensación de seguridad. Está dispuesto a firmar lo que sea con tal de que alguien prometa devolverle el orden al mundo. Y esa es la tierra más fértil para que el anticristo suba al escenario. Hermanos, el arrebatamiento es como si Dios quebrara el reloj de la humanidad y pusiera otro reloj sobre la mesa. Los calendarios viejos quedan inutilizados, el orgullo humano cae al suelo. Los sistemas que parecían invencibles muestran su fragilidad. Y cuando eso suceda, la gran pregunta del mundo ya no será quién tiene la razón en política, sino quién puede dominar el miedo del ser humano. Quiero que escuchen esto con atención. El arrebatamiento es el inicio del programa final. Abre la puerta a lo que la Biblia llama la tribulación de 7 años. Puede empezar de inmediato o puede haber un corto intervalo, pero con certeza conducirá a un nuevo orden mundial, un orden que el anticristo aprovechará para levantar su reino falso. Y cuando ustedes entienden esto, comprenden por qué la Escritura no nos manda a adivinar, sino a velar, a vivir en santidad y a preparar el corazón. Les hago una pregunta, no para debatir, sino para examinarnos. Si el arrebatamiento puede ocurrir de manera tan repentina, si un solo instante puede dividir a la humanidad en dos, ¿estamos viviendo como personas que pertenecen al Señor o como personas que solo conocen la religión? ¿Tenemos aceite en la lámpara o vivimos de costumbre? ¿Amamos al mundo o amamos a Cristo? Y al salir de esa pregunta, tendremos que mirar de frente lo que viene inmediatamente después de ese choque global. ¿Quién se levantará para calmar al mundo? ¿Quién firmará acuerdos que la gente celebrará como salvación? ¿Quién prometerá paz, seguridad, un nuevo orden? Verán que después de que la iglesia sea arrebatada, el mundo no se detiene.
se lanza de lleno hacia la etapa que la Biblia ha llamado por su nombre desde hace mucho tiempo. Amados hermanos y hermanas, cuando ocurra el arrebatamiento, el mundo no solo perderá gente, el mundo perderá dirección. Y cuando una sociedad pierde dirección, lo primero que hace no es arrodillarse y arrepentirse, sino inventar otra historia para tranquilizarse. El ser humano es experto en fabricar explicaciones alternativas para no tener que enfrentar a Dios. Pero lo llamen como lo llamen, la realidad seguirá ahí. Se habrá abierto un vacío inmenso, no solo en la fuerza laboral o en los sistemas de operación, sino en el alma misma de la civilización. Miren la naturaleza de esa crisis. No será como una guerra donde se sabe quién es el enemigo. No será como una epidemia donde se puede culpar a un virus. Será un acontecimiento que sobrepasa la capacidad normal de explicación y por eso producirá un hambre feroz. Hambre de una explicación. Hambre de un líder. Hambre de un nuevo orden. Hermanos, en la historia, cada vez que el ser humano entra en pánico, está dispuesto a entregar su poder al que le prometa salvarlo y también está dispuesto a sacrificar libertad, moralidad e incluso la conciencia con tal de sentirse seguro. Quiero que recordemos un principio muy real. El miedo es el material con el que crece el autoritarismo. El caos es la cuna donde aparece un poder concentrado. Y después del arrebatamiento, verán a los gobiernos intentar controlar la información. Verán a los medios empujar hipótesis. Verán a expertos sentados en mesas de análisis. Verán a organismos internacionales reunirse de urgencia. Y en medio de ese ruido, el mundo tendrá sed de un rostro que parezca tranquilo, de una voz que parezca firme, de alguien que pueda pararse delante de miles de millones y decir que todo sigue bajo control. Ahí es cuando el anticristo sube al escenario. No estoy diciendo que aparecerá con cuernos y pezuñas, no estoy diciendo que vendrá con un letrero tosco. Hermanos, el anticristo no le venderá al mundo una pesadilla, le venderá una solución. No comenzará con persecución, comenzará apagando incendios, no comenzará con guerra, comenzará con paz. Y aquí está lo más peligroso. Se presentará como lo que la humanidad cree necesitar en el momento de mayor pánico. Piénsenlo, cuando se rompan las cadenas de suministro, cuando los mercados se derrumben, cuando la seguridad se resquebraje, cuando la gente se amotine. ¿Qué será lo que más se va a pedir? Un nuevo orden, un nuevo mecanismo de control, una nueva estructura económica, un nuevo acuerdo político, un sistema de identidad y administración tan estricto que impida que las multitudes se destruyan a sí mismas. Por eso, hermanos, un modelo de globalización con poder centralizado tendrá una oportunidad como nunca antes. Lo que antes era rechazado por invadir la libertad, después de ese acontecimiento será aceptado por miedo. Lo llamarán progreso, lo llamarán protección, lo llamarán humanidad. Pero por debajo será un paso para entregar las llaves a un poder del que la Biblia nos advirtió. Y para ver esto en la Escritura, tenemos que volver a Daniel capítulo 9. Estoy hablando de la última semana, del periodo de 7 años que queda dentro del programa profético para Israel y para el mundo. Daniel 9, versículos 24 al 27. Nos dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. 69 ya pasaron y nos llevaron al Mesías, pero queda una semana final, un periodo de 7 años. Y ese periodo comienza con algo muy específico, un pacto confirmado. Aquí está un punto clave que no debemos suavizar. La tribulación de 7 años no se activa simplemente porque el mundo se sienta más oscuro. Se activa cuando un pacto de 7 años es establecido, cuando un líder confirma un acuerdo, especialmente relacionado con Israel y con la paz en el Medio Oriente.
el reloj de esa última semana empieza a correr. Y quiero que observen por qué Israel está en el centro. Porque Dios no cierra la historia alrededor de una superpotencia, sino alrededor de su programa de pacto, y ese programa está unido a Jerusalén, a Israel, a las promesas y a la gloria de Cristo. El mundo celebrará ese pacto, lo llamarán un logro histórico, dirán que por fin la humanidad maduró, harán héroe mediático al que lo firme, habrá premios, conferencias, ceremonias. Y precisamente cuando el mundo diga paz y seguridad, la Biblia declara que vendrá destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta. Esto está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. ¿Lo ven? No es el lenguaje de un progreso estable, es el lenguaje de una trampa. Por eso quiero que veamos algo con claridad. Después del arrebatamiento, el mundo no quedará en vacío, sino que se lanzará a reconstruir el orden a cualquier precio. Buscará un salvador político y el anticristo aparecerá como ese salvador, pero esa salvación será falsa, esa paz será falsa, ese orden será falso, porque estará edificado sobre el rechazo de Cristo. Y al final exigirá que la humanidad adore a un hombre en lugar de adorar a Dios. Les hago una pregunta. ¿No estamos viendo cómo el mundo está ensayando esto? Un sistema donde todo debe ser verificado, controlado, sincronizado. Un sistema donde la verdad es moldeada por los medios. Un sistema donde la gente se acostumbra a ser vigilada, identificada, dirigida con tal de que le prometan seguridad. Hermanos, cuando llegue el gran acontecimiento, esos hábitos se convertirán en una puerta abierta de par en par. Y desde aquí vamos a entrar en lo más concreto, en lo que Daniel anunció. El pacto de 7 años. ¿Quién lo confirma? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Y cuál es el precio real de esa paz falsa? Porque en el momento en que ese reloj de 7 años empieza a correr, no estaremos mirando solo un acuerdo diplomático, estaremos mirando la última semana de la historia humana. Entonces vayamos directo al punto específico que la Biblia coloca como un cerrojo para los últimos 7 años. Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de uno que confirmará un pacto firme por una semana y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y pondrá la abominación desoladora. Hermanos, quiero que lo veamos con claridad. La tribulación de 7 años no comienza con una simple sensación de inseguridad humana. Comienza con un acto de carácter legal y político, un pacto confirmado, respaldado, garantizado, que hará que el mundo crea que por fin encontró la llave de la paz. Después del choque del arrebatamiento, la humanidad quedará como alguien que se está ahogando y busca aire en ese momento. Cualquiera que aparezca con calma, con un plan claro, con la capacidad de sentar a las partes en la mesa, será levantado como Salvador. Y el lugar hacia donde se dirigirán todas las miradas será el Medio Oriente, porque ahí está el nudo de la historia, de la religión, de la geopolítica. Y también el escenario donde la Escritura coloca muchas marcas proféticas. El pacto de 7 años será presentado como un puente. Dirán que es una solución integral. Prometerá terminar con el ciclo de sangre. Prometerá seguridad para Israel. Prometerá reconstrucción, estabilidad y un nuevo orden. Hermanos, a los ojos del mundo, esto será lo que han soñado durante décadas. Pero a los ojos de Dios será la trampa más fina, porque amarra la seguridad humana a un hombre que traicionará exactamente a la mitad del camino. En los primeros 3 años y medio, por fuera, todo parecerá avanzar. No estoy diciendo que no habrá dolor,
pero tendrá el color de una estabilidad relativa. El anticristo consolidará su poder con astucia, construirá su imagen como el que sabe equilibrar intereses, el que puede conciliar, el que coordina fuerzas que antes nadie podía coordinar. Y una señal clave de esa primera etapa será la restauración de la adoración judía de alguna manera. Si eso requiere una estructura de templo, un mecanismo de sacrificios o un arreglo religioso, Él abrirá la puerta, no porque honre a Dios, sino porque entiende el poder de los símbolos y sabe cómo comprar la confianza de toda la región. Escuchen bien, aquí es donde muchos serán engañados. Verán paz y concluirán que la humanidad maduró. Verán prácticas de adoración restauradas y concluirán que esto es bendición. Pero la Biblia nos enseña a distinguir la cáscara del corazón. Hay cosas que parecen luz y son tinieblas. Hay cosas que parecen salvación y son cadenas. Y la primera mitad de esos 7 años será el tiempo en que el mundo beberá una copa de somnífero llamada paz. Sin embargo, Dios no nos deja dormir en la neblina. Él coloca una línea en la mitad de la semana y cuando se cruce esa línea, todo cambia de color. Daniel dice que a la mitad de la semana cesan los sacrificios y se coloca la abominación. Jesucristo en Mateo capítulo 24 también menciona la abominación desoladora anunciada por Daniel y la presenta como una señal decisiva, una marca que indica que algo mucho más terrible se ha abierto. ¿Qué ocurre a la mitad de la semana? El anticristo deja de actuar como pacificador, se rebela, rompe el pacto, exige adoración. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, la Escritura describe a ese hombre que se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Hermanos, esto ya no es política, esto es reemplazar a Dios con un hombre. Aquí el mundo será presionado a escoger bando y cuando esa traición ocurra, los últimos 3 años y medio ya no serán tribulación en el sentido común, serán la gran tribulación. Será el tiempo en que la ira cae, los juicios se intensifican y la persecución se lanza contra los que no se arrodillan ante el sistema de adoración falso. Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, abre olas de juicio que harán que la humanidad entienda que no controla nada por más tecnología, ejércitos o dinero que tenga. Quiero que sintamos el peligro de ese momento de transición, porque el mundo entrará a esos 7 años con aplausos, pero saldrá con lamento, entrará con ceremonias y firmas, pero será arrastrado por cosas que ningún tratado puede detener. Y así Dios desenmascara la mentira más grande de la época, que el ser humano puede construir una paz duradera sin Dios. Entonces les hago una pregunta para mantenernos despiertos. Si un pacto puede embriagar a las naciones, si un líder puede hacer creer al mundo que Él es la respuesta, ¿qué nos protege del engaño? No es la inteligencia, no es la intuición, es la palabra de Dios guardada en el corazón. Y una vida que teme a Dios más que a los hombres. Y ahora, cuando ya hemos visto el pacto de 7 años y la apariencia de estabilidad de la primera mitad, tenemos que preparar el espíritu para el golpe de la mitad de la semana, cuando caen las máscaras, cuando se levanta la adoración falsa y cuando la gran tribulación comienza a apretar como una tenaza y cuando se cruza la línea de la mitad de la semana, amados hermanos y hermanas, ya no estamos frente a un proceso diplomático que se rompió, estamos frente al momento en que caen las máscaras y se revela la verdadera naturaleza. La llamada paz de 7 años resulta ser solo el puente para llevar a la humanidad a adorar a un hombre en lugar de adorar a Dios. A partir de aquí, el sistema ya no funciona por acuerdos, sino por coerción. Ya no se mueve por promesas, sino por imposición. Ya no se trata de que la gente crea voluntariamente.
sino de que la gente sea obligada a arrodillarse. Jesucristo colocó esta señal como algo tremendamente serio en Mateo capítulo 24. Él habló de la abominación desoladora anunciada por Daniel, como una marca que exige reacción inmediata, hasta el punto de que el que esté en Judea debe huir. Es decir, llega un momento en que la amenaza deja de ser política en el sentido común y se convierte en una tormenta espiritual y física que aprieta la vida misma. Y Daniel 9, versículo 27, lo deja claro. A la mitad de la semana cesa el sacrificio, se coloca la abominación. Y la ofensa ocurre precisamente en el lugar que debería pertenecer solo a Dios. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ilumina el centro de esa blasfemia. Ese hombre se exalta, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Hermanos, este es el salto final del orgullo humano. No es solo negar a Dios, es reemplazar a Dios. No es solo ponerse a Cristo, es exigir el trono de Cristo. Y desde ese instante, la guerra se convierte en una guerra de adoración. El que pertenece a Dios no podrá arrodillarse ante ese sistema. El que ama la verdad no podrá llamar salvación a la mentira. ¿Qué estalla después de esa traición? Primero, la persecución. Apocalipsis muestra un mundo donde ya no existe neutralidad. La gente será perseguida no porque cometa delitos según la sociedad, sino porque se niega a adorar lo falso. La fidelidad deja de ser un asunto privado y se convierte en una marca que el sistema identifica para excluir, y al mismo tiempo la ira de Dios cae como olas sucesivas, no como una rabia descontrolada, sino para exponer la fragilidad humana y desenmascarar los ídolos que el hombre levantó. Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 19, abre una cadena de juicios que hará temblar a la civilización. Se abren sellos, suenan trompetas, se derraman copas de ira, guerra, hambre, pestes, terremotos, colapso económico, caos social, catástrofes una tras otra. Pero lo que más me duele en esa escena no es solo la magnitud de los juicios, sino la actitud del ser humano. Muchos seguirán endurecidos, no se arrepentirán, no volverán a Dios, maldecirán a Dios, pero seguirán aferrados al sistema del anticristo como quien se agarra a una salvavidas podrido. Hermanos, este es el engaño más terrible. Cuando Dios advierte por medio del juicio, su propósito es despertar. Pero el ser humano puede escoger ver el juicio como una excusa para odiar a Dios, en vez de humillarse delante de Él. Y eso demuestra que el problema más profundo de la humanidad no es la falta de educación, ni la falta de recursos, ni la falta de ciencia. El problema más profundo es el pecado, es el yo, es la voluntad de ser su propio Dios. Precisamente en los últimos 3 años y medio, la verdad se vuelve nítida. O pertenecemos a Cristo o somos absorbidos por la adoración falsa. O vivimos por la palabra de Dios o vivimos por el miedo y la comodidad. Y mientras el mundo cree que avanza hacia un orden estable, en realidad está caminando hacia un campo de batalla, donde todas las fuerzas serán arrastradas a una cita final. Quiero que guardemos esto en el corazón. Dios no pierde el control cuando el mal se levanta. Al contrario, cuando el mal llega a su punto más alto, el programa de Dios está alcanzando su clímax. Los juicios no son solo castigo, también son la manera en que Dios quita capa tras capa de ilusión, para que la humanidad vea con claridad que no hay paz verdadera fuera de Cristo, no hay seguridad verdadera fuera del gobierno de Dios, no hay futuro verdadero mientras el ser humano siga adorándose a sí mismo. Entonces les hago una pregunta: si en la mitad de la semana caen todas las máscaras,
Si ese momento decisivo obliga a la gente a escoger bando, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Estamos acumulando información para debatir o estamos acumulando temor de Dios para permanecer firmes? ¿Estamos ocupados en lo pasajero o estamos guardando la palabra en el corazón para no ser engañados? Y cuando la gran tribulación apriete con fuerza, verán otra cosa. Los ejércitos de la tierra no solo pelearán por territorio, serán empujados por fuerzas espirituales para converger en un lugar. La guerra final no llega por accidente, es conducida, es provocada, es arrastrada para llevar a la humanidad hacia Armagedón. Amados hermanos y hermanas, cuando la gran tribulación comience a apretar con fuerza, veremos algo que al ser humano moderno le cuesta aceptar. La historia no solo es empujada por ambiciones políticas, también es sacudida por el juicio de Dios. Apocalipsis no describe a un mundo que se desliza al caos como por accidente, sino una secuencia de acciones con orden y propósito, donde Dios permite que los anclajes de la civilización sean arrancados uno por uno, para que la humanidad entienda que no puede construir un futuro duradero dándole la espalda al Creador. Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, nos muestra olas de juicio que se suceden una tras otra. Se abren sellos, luego suenan trompetas, luego se derraman copas de ira. Mientras más avanzamos, mayor es la intensidad. Lo que el ser humano creía más estable, la economía, la seguridad, el orden social, la salud pública, el ambiente, todo es tocado. Y lo más aterrador no es solo la acumulación de calamidades, sino la sensación de impotencia de un mundo que se acostumbró a creer que todo puede controlarse con técnica y poder. Veremos que la guerra ya no será asunto de una región, veremos que el hambre ya no será asunto de países pobres, veremos enfermedades, desastres, terremotos, colapsos económicos, inestabilidad social, todo como olas superpuestas. Y cuando los juicios se intensifiquen, ¿a dónde correrá la gente? Correrá al sistema del anticristo, porque ese sistema promete seguridad. Correrá al orden falso, porque no quiere rendirse al Dios verdadero. Aquí está lo que más pesa en mi corazón. Cuando Dios juzga, su meta no es solo castigar, es despertar. Dios desenmascara los ídolos que el ser humano adora para que sepa que puso su esperanza en el lugar equivocado. Pero la Biblia muestra que muchos seguirán endurecidos, no se arrepentirán, no volverán, se amargarán, maldecirán y se aferrarán a la mentira como si se aferraran a un salvavidas podrido. Hermanos, esto prueba que el problema más profundo de la humanidad no es la falta de información, es el pecado. No es la falta de luz, es el odio a la luz. No es la falta de evidencia, es la falta de humildad. Por eso, hacia el final. Y el conflicto ya no será solo por territorio, será un conflicto de adoración. El mundo será obligado a escoger o someterse al sistema de adoración falsa para vivir con comodidad o ponerse del lado de Dios y aceptar el costo. Y precisamente en ese ambiente entramos en otro mecanismo que Apocalipsis describe con claridad. Los poderes espirituales comienzan a empujar a los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 16 habla de espíritus engañadores que salen para reunir a los reyes de toda la tierra y los arrastran hacia un lugar. ¿Entienden esto? La guerra final no llega solamente por cálculos militares, llega porque un engaño espiritual está guiando a la política. Decisiones que parecen puramente estratégicas serán torcidas por una fuerza invisible
para llevar a la humanidad al punto exacto de la cita final que Dios anunció con anticipación, y desde aquí veremos a los ejércitos comenzar a converger, no por casualidad, sino como si un imán los atrajera. El Medio Oriente se convierte en el foco, Israel se convierte en el centro de la disputa, y el mundo camina directo hacia Armagedón. Cuando ustedes vean movimientos de grandes potencias, cuando vean corredores estratégicos abrirse, cuando vean barreras naturales ser removidas, recuerden esto: no es solo geopolítica, es el final de una obra cuyo guión la Biblia escribió hace mucho tiempo. Amados hermanos y hermanas, aquí tenemos que mirar de frente el punto de convergencia que la Biblia llama por nombre Armagedón. Hay quienes dicen que es solo un símbolo, pero nosotros estamos leyendo una secuencia de eventos con orden, con marcas, con señales, con lugares, con movimiento de reyes y de ejércitos. Y cuando Apocalipsis nos lleva a Armagedón, no lo presenta como una metáfora nebulosa, lo presenta como una cita final, donde las fuerzas de la tierra serán arrastradas para chocar, y donde Dios dictará sentencia, no por negociación, sino por el poder de Cristo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, describe una escena que estremece. 3 espíritus inmundos semejantes a ranas salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, esto es algo que al mundo moderno no le gusta oír, pero la Biblia lo dice con claridad. Detrás de las grandes decisiones de los reyes en los últimos días habrá una presión espiritual. No todos entenderán a dónde están siendo conducidos, pero irán por ambición, por miedo, por interés, por orgullo. Y esos espíritus solo necesitan avivar lo que ya existe en el corazón humano. Y cuando los reyes sean reunidos, serán llevados a un lugar. Apocalipsis dice que los reúnen en el lugar llamado Armagedón, es la llanura de Meguido, asociada a grandes batallas en la historia de Israel. No es casualidad que la Biblia escoja ese sitio, porque tiene un peso histórico, pero también es geografía real, un lugar suficientemente amplio para concentraciones masivas, suficientemente cercano a Jerusalén para convertirse en punta de lanza y suficientemente cargado de historia para declarar: esta es la guerra a la que la humanidad ha sido llevada desde hace tiempo. Fíjense en algo: ¿por qué el Medio Oriente siempre arde? Unos dicen que es disputa territorial, otros dicen que es odio religioso, otros dicen que es interés estratégico. Todo eso es cierto. Pero hay un factor más que la Escritura coloca sobre la mesa. Esa tierra es el cruce de la promesa del pacto y del programa de redención. Y por eso también se vuelve el campo de batalla de la rebelión. El anticristo no puede levantar su reino falso sin tocar Jerusalén. Y las naciones no pueden arreglar el futuro sin tropezar con Israel. Además, el Medio Oriente no es solo un centro religioso, es un centro de energía. Cuando una región concentra una gran parte del petróleo del mundo, esa región controla el ritmo de la economía global. Basta que una ruta sea bloqueada, que un estrecho sea amenazado, que un pozo sea atacado, y el planeta entero reacciona. Eso ya lo hemos visto en la historia moderna. Y en los últimos días, la energía se convertirá en palanca de coerción. Cuando un poder quiere obligar a otros a someterse, no necesariamente disparará primero, puede estrangular la vida. Y el mundo será arrastrado a la guerra, no solo por odio,
sino por supervivencia. Así que Armagedón no es un conflicto menor, es el punto de explosión de todas las tensiones acumuladas. Es el lugar donde alianzas que parecían imposibles terminan en el mismo frente. Es donde los planes políticos llegan al extremo y al mismo tiempo es donde el engaño espiritual alcanza su cima, porque el ser humano cree que está tomando control del destino, cuando en realidad está siendo arrastrado al gran día del Dios Todopoderoso. Pero quiero que recuerden esto: Armagedón no es el día de la victoria del anticristo, es la trampa de Dios para el orgullo humano. Cuando los ejércitos se concentren, creerán que van a decidir el futuro, pero se estarán reuniendo exactamente donde Dios lo señaló. Creerán que van a destruir a Israel, pero estarán llegando a la hora en que Cristo manifestará su poder. Creerán que van a terminar la historia de Dios, pero estarán entrando al final donde Dios termina la historia de ellos. Y justo aquí entra otra pieza, una pieza que a muchos los sacude cuando la oyen: los reyes del oriente. La Biblia dice que un río se secará para preparar el camino. La Biblia habla de un ejército enorme que avanzará. Eso significa que Armagedón no es solo asunto de Occidente o de una alianza local, es una convergencia mundial. Y al entrar al siguiente punto, tendremos que mirar de frente esa profecía, porque conecta el campo de Armagedón con una fuerza que viene desde el oriente, con un ejército que la mente antigua jamás habría podido imaginar. Amados hermanos y hermanas, cuando ya estamos parados en Armagedón, tal como la Escritura lo señala, ahora tenemos que mirar hacia una dirección que Apocalipsis marca con mucha claridad: el oriente. Porque la convergencia final no será asunto de un solo bloque de poder, será una movilización global. Y aquí Apocalipsis da un detalle que obliga a detenerse, porque es a la vez concreto y estremecedor. El río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hermanos, el Éufrates no es un símbolo abstracto, es un río real, ligado a Mesopotamia, ligado a la historia de Babilonia, ligado a corredores estratégicos del Medio Oriente. Cuando la palabra dice que se seca, está diciendo que una barrera natural será removida, que una ruta se abrirá, que un movimiento de ejército será posible de una manera que antes parecía impensable. Y luego Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, menciona un número que deja a muchos sin aliento: un ejército de 200 millones. Quiero que leamos con sobriedad. La Biblia no necesita exagerar para impresionar. Cuando la Escritura registra un número así, está obligándonos a ver la escala. Piensen esto: durante la mayor parte de la historia humana era imposible imaginar una fuerza de ese tamaño, pero al entrar en el siglo XXI, especialmente desde el año 2000 hasta el año 2026, el mundo ha visto lo que generaciones anteriores no podían concebir. Naciones con poblaciones gigantescas, con sistemas de movilización, con industria militar, con capacidad de organizar fuerzas en una escala sin precedentes. Lo que antes parecía imposible, en nuestra época se vuelve posible. Y lo digo directo: cuando uno coloca ese número de 200 millones junto a la realidad demográfica y al potencial militar de las potencias orientales, lo más razonable en términos de capacidad de movilización masiva no puede separarse de China. No porque nos guste poner nombres sobre la profecía, sino porque estamos hablando de posibilidad, estamos hablando de volumen humano,
Estamos hablando de organización, hermanos. Hay pasajes de la Biblia que conforme avanza el tiempo se vuelven más claros. No porque la palabra cambie, sino porque el mundo alcanza el contexto para que el ser humano entienda. Ahora bien, los reyes del Oriente representan solo una nación. Yo no quiero que simplifiquemos la historia como si todo fuera una sola pieza. El escenario moderno muestra ejes de cooperación, bloques de contrapeso, alianzas rígidas y alianzas flexibles, especialmente en el siglo XXI. Y cuando se usa un término como CRINC, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, eso refleja una realidad que se acelera. Naciones contrarias al orden occidental buscan coordinarse en lo militar, en lo tecnológico, en energía y en estrategia. Yo no les estoy diciendo que adoren las noticias, les estoy diciendo que observen los cambios estructurales, porque la profecía no vive de titulares, pero nos despierta cuando vemos que las piezas comienzan a entrar en su lugar. Y ahora tenemos que hacer la pregunta más dura: ¿por qué los reyes del Oriente avanzan hacia el Medio Oriente? ¿Solo por ambición territorial? ¿Solo por demostrar poder? ¿O hay un motivo de supervivencia? Cuando un poder controla el petróleo, controla rutas, controla el pulso energético del planeta. Ese poder puede estrangular economías sin disparar una sola bala. Y cuando ese estrangulamiento llega al punto de supervivencia, los que están siendo apretados se ven obligados a romper el cerco, hermanos. En los últimos días, la energía no será solo mercancía, será arma. Y cuando el petróleo se convierte en arma, la guerra se vuelve casi inevitable. Apocalipsis también pone otra sombra detrás de todo esto. Babilonia, fíjense bien, Babilonia en la Biblia no es solamente una ciudad antigua, es la figura de un centro de poder, de un sistema económico y religioso en rebelión contra Dios. Cuando Apocalipsis capítulo 18 describe la caída de Babilonia, está hablando de un centro que es juzgado y destruido. Y si en el escenario final el anticristo establece su centro de mando en una región ligada a Babilonia, entonces entienden por qué los ejércitos son arrastrados allí. Un lado quiere mantener el control, el otro lado quiere romper ese control y todo termina empujado hacia el lugar que la Escritura ya nombró Armagedón. ¿Ven el cuadro? El Éufrates se seca y se abre el camino. Los reyes del Oriente avanzan, los bloques de poder se levantan, la energía se vuelve palanca de coerción, Babilonia se vuelve centro de disputa y el mundo cree que está entrando a una guerra por intereses. Pero en realidad está siendo arrastrado a una cita que Dios ya determinó. Lo que a mí me estremece es esto: el ser humano cree que está girando el timón de la historia, pero no sabe que hay una mano por encima permitiendo que recorra todo el camino de su orgullo, para que precisamente en la cima de esa rebelión Cristo aparezca y ponga fin a todo. Y por eso les pregunto, cuando los reyes del Oriente entren, cuando los ejércitos se concentren, cuando el mundo esté a punto de tragarse a Israel, ¿qué será lo que impida que la oscuridad cubra todo por completo? ¿Quién tiene autoridad para cortar una guerra que el planeta entero no puede detener? ¿Quién puede decir basta y hacer que los ejércitos se deshagan como neblina? Amados hermanos y hermanas, la respuesta a la pregunta anterior no está en un estado mayor, no está en una alianza militar, no está en ninguna tecnología capaz de torcer la historia. Solo hay uno con autoridad para decir basta y hacer que toda la tierra calle delante de él. Ese es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando los ejércitos ya se han concentrado, cuando Armagedón se convierte en el punto de explosión,
cuando los reyes del oriente ya han avanzado, cuando la humanidad cree que va a decidir el destino de Israel y redefinir el orden del mundo, en ese instante ocurre el acontecimiento más grande de la historia humana: la segunda venida visible de Jesucristo. Esto no es una emoción interior, esto no es un símbolo poético, es una aparición que el mundo entero tendrá que enfrentar. Apocalipsis presenta a Cristo viniendo con autoridad, y de repente toda la rebelión humana se ve pequeña, miserable y sin poder real. La Escritura dice en Zacarías capítulo 14, versículo 4, que sus pies se afirmarán en el monte de los olivos. Hermanos, eso nos muestra que este regreso es real, con lugar, con huella, con una marca imposible de falsificar. Cristo no vuelve para negociar con el anticristo. Cristo no vuelve para pedir permiso a los reyes. Cristo vuelve para terminar el engaño y reclamar el gobierno que siempre le ha pertenecido. Apocalipsis capítulo 19 nos muestra el poder de su palabra. Él no necesita una campaña prolongada. Él no necesita reunir tropas como lo hace el hombre. Su poder está en su justicia y en la autoridad del Creador. Apocalipsis 19, versículo 15, muestra que Él gobierna con autoridad absoluta y que los ejércitos rebeldes no pueden sostenerse delante de Él. Y Apocalipsis 19, versículo 20, dice que la bestia y el falso profeta son capturados y lanzados vivos al lago de fuego. Hermanos, esta es la sentencia final de Dios contra el que se exaltó para reemplazarlo. No hay apelación, no hay segunda oportunidad. Cuando la blasfemia llega a la cima, el juicio también llega a la cima. Y cuando la guerra es interrumpida por la presencia de Cristo, el mundo entra en un nuevo orden de manera inmediata. Pero el Señor no solo apaga la rebelión con poder, también juzga con justicia. Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 hasta el 46, describe al Hijo del Hombre viniendo en su gloria y separando a las naciones como el pastor separa ovejas de cabritos. Hermanos, este es el momento en que la historia ya no puede esconderse detrás de consignas. Nadie podrá cubrir su corazón con propaganda. Cristo ve la actitud real hacia Él, hacia la verdad y hacia los que le pertenecen. Los que se rebelaron y se endurecieron serán apartados. Los que temieron a Dios y se sometieron entrarán en la etapa siguiente. Y desde aquí se abre una puerta que muchos han distorsionado o han oscurecido: el reino de 1000 años en la tierra. Quiero que sintamos esto. Cristo no viene solo para cerrar una etapa de oscuridad. Él viene para establecer un gobierno justo que la humanidad jamás ha visto. El mundo soñó con paz por medio de pactos, pero los pactos traicionaron. El mundo soñó con seguridad por medio del control, pero el control se convirtió en opresión. Ahora, la paz verdadera y la justicia verdadera solo pueden comenzar cuando el Rey verdadero se sienta en el trono verdadero. Amados hermanos y hermanas, cuando el Rey verdadero regresa y se sienta en el trono, el mundo por fin ve lo que toda civilización fracasó en producir por sí misma. La justicia deja de ser un eslogan, la paz deja de ser temporal y la verdad deja de ser manipulada por el poder humano. Aquí comienza el reino de 1000 años en la tierra, tal como Apocalipsis capítulo 20 lo revela. Quiero que miremos este cuadro no como un sueño nebuloso, sino como una etapa real dentro del plan de Dios. Apocalipsis capítulo 20. Desde el versículo 1 hasta el 3 nos dice que Satanás es apresado, encadenado, arrojado al abismo, cerrado y sellado, para que no engañe más a las naciones durante 1000 años. Hermanos, solo ese detalle ya anuncia un cambio que el mundo jamás ha experimentado. Por siglos la humanidad ha vivido atrapada en redes de engaño,
sistemas de mentira, delirios colectivos e ideologías que adoran al hombre. Cuando Satanás queda atado, la atmósfera espiritual de la tierra cambia. No porque el ser humano de repente se vuelva santo, sino porque el gran sembrador de mentira es restringido. Luego Apocalipsis habla de los que pertenecen al Señor, reinando con Él. Cristo gobierna a las naciones con poder y justicia. Lo que el mundo llama utopía, Dios lo convierte en realidad. Profecías como Isaías capítulo 11 describen un tiempo de restauración profunda, de orden establecido, de violencia detenida. Y aún la creación muestra señales de sanidad. Hermanos, ese reino no está en las nubes, está en la tierra. Porque Dios prometió restaurar lo que el hombre dañó. Pero en ese periodo hay algo que debemos entender correctamente. La humanidad sobre la tierra no estará compuesta solo por cuerpos glorificados. Habrá sobrevivientes de la tribulación que entrarán al reino en cuerpos naturales. Ellos se multiplicarán a través de generaciones. Isaías capítulo 65 muestra una vida más estable, longevidad aumentada, pero también la realidad de que el ser humano nacido en carne sigue cargando la inclinación al pecado. Por eso, durante esos 1000 años, aunque Cristo gobierne con justicia, el pecado no desaparece del corazón no regenerado. Por eso la Escritura describe que Él gobierna con vara de hierro. Es decir, la justicia se ejecuta con firmeza, sin permitir que la rebelión se expanda. Hermanos, esto destruye una ilusión humana. Muchos creen que si cambias el ambiente, todo se arregla. Que si cambias el sistema, basta. Que si obtienes paz, ya está. Pero 1000 años bajo el gobierno perfecto de Cristo demostrarán lo contrario. La raíz del problema está en el corazón humano. Si el corazón no es transformado, puede incubar rebelión aún en un mundo lleno de bendición. Por eso la Biblia nos revela lo que ocurre al final de los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 7 hasta el 9, dice que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado por un poco de tiempo. Y lo sorprendente es que de inmediato vuelve a engañar a las naciones y las reúne para la batalla, llamada Gog y Magog. Hermanos, esto prueba que la rebelión no es solo producto del sufrimiento, es producto del pecado. Aún después de un largo periodo viendo la justicia verdadera, habrá quienes prefieran la mentira, simplemente porque no quieren que Dios reine sobre ellos. Pero esa rebelión final termina rápidamente. Apocalipsis dice que fuego desciende del cielo y los consume. Satanás es lanzado al lago de fuego, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y será atormentado por los siglos de los siglos. Hermanos, este es el cierre definitivo de toda influencia demoníaca sobre la humanidad. No hay ciclos, no hay regreso. Dios cierra el capítulo trágico que Satanás abrió desde el principio. Después viene una escena que hace temblar el alma: el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Desde el versículo 11 hasta el 15 describe a los muertos incrédulos resucitando para ser juzgados. Se abren libros y cada uno es juzgado según sus obras. Pero lo decisivo es si su nombre está en el libro de la vida. El que no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Amados hermanos y hermanas, esta es la justicia final de Dios. Nadie podrá acusarlo de injusticia. Toda obra será examinada, toda mentira será expuesta, todo orgullo será humillado. Y el cuadro se cierra con una esperanza que no cabe en palabras. Apocalipsis capítulo 21 habla del cielo nuevo y la tierra nueva. El orden antiguo pasa, el mar ya no existe. La nueva Jerusalén desciende del cielo como una novia ataviada. Y lo más maravilloso es esto: Dios habita con los hombres, Él enjuga toda lágrima, ya no habrá muerte, ni llanto,
ni clamor, ni dolor. No habrá pecado, no habrá impureza, no habrá oscuridad. Hermanos, este final no es para que respiremos aliviados y volvamos a vivir superficialmente. Es para que despertemos y permanezcamos firmes. Si Dios ya determinó un final tan glorioso, nuestra vida presente debe reflejar ese destino. No pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a la luz. No pertenecemos a la mentira, pertenecemos a la verdad. No pertenecemos a un sistema que está pasando, pertenecemos a un reino eterno. Y quiero cerrar con un llamado simple, pero tremendamente serio. No esperen a que todo esto sea visible para buscar a Dios. No esperen a que el mundo se sacuda para orar. Vuélvanse a Cristo mientras todavía hay oportunidad. Vivan velando, guarden santidad, amen la verdad y manténganse firmes, porque nuestro Rey regresará y cumplirá cada palabra que ha dicho. Amén.